¿Recuerdas marzo del 2020? Estantes vacíos en las tiendas, iglesias cerradas, mascarillas en los rostros de los niños en las escuelas. Quédate en casa o matarás a la abuela. Y luego urnas de votación en cada esquina que nadie pidió. Millones de boletas por correo que nadie pidió. Y una noche de elecciones que se extendió, no sé, casi una semana. Hoy les voy a contar sobre una nueva invención de los mencheviques, pero en una versión mucho más aterradora. Abróchense los cinturones, damas y caballeros. Hoy hay algo más que los va a alegrar increíblemente. A mis espectadores. Incluso a aquellos que decían que no es asunto nuestro, que un antisemita está matando a otro antisemita y que es un asunto interno antisemita de ellos. Sin embargo, a ninguno de nosotros nos gusta cuando bombardean jardines de niños y teatros. Bueno, sí, y en general cualquier cosa. ¿Se filtró desde el Kremlin? Eso también pasa. Probablemente el mensaje más interesante en todo el tiempo del gobierno de Vladimir Vladimirovich. Y este es un documento completamente secreto sobre la preparación. La solemne salida de la guerra contra Ucrania. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieren salir de esto? Las respuestas a todas estas preguntas las obtendrás en el programa de hoy. Bueno, y ya que estamos hablando de antisemitas, van a escuchar algo muy interesante sobre la colaboración de Merkel con una organización, sobre cuyos vínculos ya sospechábamos desde hace tiempo. Ella colaboró con esa organización mucho antes de convertirse en la líder de una Alemania casi independiente y logró convertir a esa Alemania en un territorio dependiente de Rusia. Lo que soñaba Iosif Vissarionovich y lo que intentó hacer primero a través del Partido Comunista de Alemania y luego a través de Hitler, lo mismo hizo Putin a través de Merkel. Bueno, ese es el tercer tema de nuestra conversación de hoy, por cierto, un episodio sorprendente e interesante. Y todavía no he incluido aquí cosas como el intento de atentado contra la hija de Trump. La boda del hijo de Trump a la que Trump no piensa ir. Bueno, está bien. Y ahora hay una crisis epidémica mundial que está matando a 1 de cada 2. 1 de cada 2 se ha contagiado, justo como la gripe española a principios del siglo XX, solo que, diría yo, mucho peor. Por cierto, quiero alegrar a los españoles, a quienes acusaron completamente sin razón de la enfermedad que se llevó a millones. El primer brote documentado fue en Kansas, y no en España. Es decir, en nuestro continente las tropas estadounidenses llevaron el virus a Europa a través de Francia, a donde llegaban por millones. Así que es hora de renombrar la gripe española como la gripe de Kansas. Lecciones del COVID. Entonces, ébola, que es 25 veces más letal que la anterior amenaza, el COVID. Como recordarán, el COVID llegó a América a principios de los años 20, en realidad en el año 2020. Sí, llegó como un virus, pero muy rápido se convirtió en algo más. Se convirtió en una herramienta política. Vean la cronología. Trump cierra la entrada desde China. Biden llama a eso xenofobia. Trump habla sobre la hidroxicloroquina, creo que así se llamaba, ¿no? Los medios lo desacreditan lentamente. Y Facebook prohíbe cualquier mención de ese medicamento. Ahora Trump llama al virus chino, por eso lo llaman racista. Trump financia el desarrollo de la vacuna. Y promete tenerla para noviembre de 2020, le dicen, es imposible, es mentira, quiere comprar votos con eso. La vacuna sale en diciembre, buena o mala. No se trata de eso ahora. Biden y Harris dicen públicamente que no se pondrán la vacuna de Trump, pero luego se la ponen de inmediato y la llaman su propia victoria. Esto no es solo política. Esto es una campaña coordinada para desacreditar al presidente en un momento de crisis nacional. Se llama acoso, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero lo principal es que esto comenzó después. Bajo el pretexto de una emergencia sanitaria, el Partido Demócrata de Estados Unidos llevó a cabo la mayor reforma del proceso electoral en la historia. Sin consultar al Congreso, sin audiencias públicas, sin decisiones judiciales, simplemente por su cuenta, en silencio. En decenas de estados se cambiaron unilateralmente las reglas. Se eliminaron los requisitos de firmas en las boletas. Se amplió la votación por correo. Se introdujeron esas famosas cajas para recolectar boletas, drop boxes, en lugares que, bueno, yo diría que es imposible controlar.
Todo esto son medidas temporales por la pandemia. Bueno, para las elecciones, ¿verdad? Los republicanos presentaron cientos de demandas. La mayoría de ellas fueron rechazadas por motivos procesales. No porque el tribunal investigó los hechos y los encontró infundados, sino porque se venció el plazo. Entonces no tienen pruebas en sus manos, no hay jurisdicción, ningún tribunal realizó una investigación completa sobre el fondo del asunto. Es importante entender esto. La ausencia de una confirmación judicial de la falsificación no es lo mismo que su inexistencia. Entonces, ¿por qué les hablo de esto hoy? Sí, porque ahora, en mayo de 1926, en África está ocurriendo un brote de ébola. Y no de la que existe una vacuna. Es una cepa rara, se llama entonces el virus Bundibugyo. La mortalidad es de hasta el 50%, Bundibugyo. No es como el COVID, que son solo un par de tonterías. No hay vacuna contra Bundibugyo. No hay tratamiento específico. Y el periodo de incubación, que es muy importante, es de 20 a 21 días. Ellos escriben que puede durar hasta 21 días. Sí, hasta. Puede ser 20, puede ser 18, puede ser 14. ¿Por qué lo subrayo? Una persona se infecta hoy, si se le manifiesta de inmediato es una cosa, pero aquí se infecta hoy en el Congo, se sube a un avión, llega a Nueva York y allá a Los Ángeles, Chicago. Incluso pasa el control térmico en el aeropuerto, no tiene fiebre, no tiene síntomas, va en el metro, va a un restaurante, visita a su familia, y solo después de una semana, o tal vez incluso después de 2, o después de 20 o 21 días, empieza a sentirse débil. Pero para entonces ya es demasiado, demasiado tarde. Los virólogos europeos dicen que el control de temperatura en los aeropuertos tiene, como ellos dijeron, una eficacia limitada, o sea que en realidad no le va a servir de nada a nadie. Una persona en el periodo de incubación no será detectada, es invisible para cualquier sistema de control. Estados Unidos ya prohibió la entrada a los no ciudadanos provenientes de la zona del brote. A los ciudadanos, por supuesto, sí se les permite. El ébola no los va a afectar porque el ébola le tiene mucho miedo a los estadounidenses. Ya tienes el pasaporte estadounidense, eso fue sarcasmo, espero que lo entiendan. El ébola no obedece decretos. No sabe que existen aerolíneas surcoreanas, turcas y de Emiratos con escalas. Así que la mayoría de los que llegan de zonas de brote ni siquiera saben que están engañando, que están violando la ley estadounidense. Ahora imagínense, 1020 casos confirmados en diferentes ciudades de Estados Unidos al mismo tiempo. ¿Qué pasará de inmediato? Se los garantizo. ¿Escuchan esa palabra? Pánico. Ya lo hubo en 2014 cuando en Estados Unidos solo hubo 4 casos de ébola. Cierre de escuelas, colapso del sistema de salud, no por la enfermedad en sí, obviamente, sino por la avalancha de personas con gripe común que están seguras de que se están muriendo. Algunos estarán convencidos de que ya murieron. Exigencias de medidas de emergencia, y aquí es donde comenzará lo más importante. ¿Quién en Estados Unidos hoy grita más fuerte, emergencia? Bueno, señores, el mismo partido, ¿verdad? Los mismos medios, las mismas personas que en 2020 usaron otra emergencia para cambiar las reglas electorales. Bloquear las noticias incómodas, desacreditar al presidente en funciones. Los estadounidenses hoy están descontentos, pero no de manera catastrófica. Los precios de la gasolina, la inflación, los problemas en la frontera, molesta, pero no arruina la vida. Trump mantiene el rumbo, su equipo está trabajando. Dios quiera que aguanten hasta noviembre, si no, hasta el año 2028, por así decirlo, y todo eso. Y aquí está la pregunta que deben hacerse ustedes mismos. Si de repente, justo ahora, en el 2026, surge una nueva emergencia en Estados Unidos, ¿quién gana? ¿Quién obtendrá el derecho de cambiar las reglas de votación de nuevo temporalmente? ¿Temporalmente? Por supuesto, temporalmente. ¿Quién tendrá la excusa hasta noviembre? ¿Quién tendrá la excusa para exigir la renuncia, el juicio político, la incapacidad del presidente, que otra vez no pudo manejar la situación? ¿Quién obtendrá la narrativa para el año 2028? Las enfermedades, damas y caballeros, no eligen a los políticos, pero los políticos sí saben elegir cómo reaccionar ante las enfermedades. ¿Cómo evitar que el miedo se convierta en un arma? Acabo de contarles algo aterrador. Intencionalmente. Porque callar esto hoy sería, bueno, ser cómplice, pero el miedo es exactamente lo que quieren de ustedes.
Esa es la materia prima con la que en los 2020 moldeaban materiales obedientes. Mi tarea principal es quitarles esa herramienta de las manos. Entonces, ¿cómo hacer para que el miedo deje de funcionar en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestro círculo? Lo primero es, como se dice, nombra al enemigo, nombra el mecanismo, dilo en voz alta. Hay que contárselo a los niños, porque en las escuelas les van a decir cosas así. A los padres, a los amigos, sobre lo que acabo de contarles. Muestren la comparación. 2020-2026. La manipulación que ven y pueden nombrar pierde un tercio o hasta la mitad de su fuerza en el momento en que se la nombra. Esto, amigos, es una ley antigua. Funcionaba incluso contra la Inquisición. Segundo, se llama la regla de las 24 horas. Nada de reenvíos, nada de llamadas. Míralo urgentemente. Ninguna reacción en las primeras 24 horas después de cualquier historia de miedo. 24 horas. Y en la mayoría de los casos, el miedo se desvanece, el hecho permanece, aquello que después de 24 horas todavía parece importante. Dios mío, cuántas cosas parecían importantes y necesarias después de un día. Miras y piensas, ¿de verdad pude creer en esa tontería? Lo que se evaporó era un miedo desechable. Tercero, esto es lo que se llama un pequeño círculo de confianza. No sé, hay 3, 5, 7 personas a cuyo juicio realmente confías. O escuchas a ellos, o discutes cosas importantes con ellos, si son personas cercanas, solo que no con el algoritmo, Dios no lo quiera. El algoritmo vende tu ansiedad a los anunciantes. ¿Y si simplemente está pensando junto a ti? Cuarto, enseña a los niños a notar la manipulación. Por supuesto, primero tienes que aprenderlo tú mismo. Hoy en día, esto es más importante que las matemáticas. Esto es mucho más importante que las matemáticas. Muéstrales un anuncio, muéstrales un titular de noticias y la misma historia en 3 medios diferentes. Pregúntales, ¿por qué aquí lo dicen de manera diferente? Es sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre lo mismo. Aquí así, aquí así, aquí así. ¿Cómo puede ser que lo digan de formas tan distintas? Un niño que tiene esta habilidad a los 12 años ya, bueno, sigue siendo vulnerable, pero mucho menos. Entonces, amigos, esta es la única herencia que el Estado no podrá quitarle. Y le preguntas, ¿tú qué piensas? Aunque tengas 5 años, no importa. Ellos entienden mucho más de lo que pensamos. Y por supuesto, lo quinto es la famosa pregunta de Cicerón. ¿A quién le conviene esto, sí? O sea, cui bono. Lo dije con un acento terrible en un latín medio inventado. Y antes de cada noticia aterradora, hazte esta pregunta en voz alta. ¿A quién le conviene? ¿Quién se beneficia de que yo me asuste ahora? ¿Quién recibirá mi voto, mi dinero o mi consentimiento para algo? Cuando la respuesta se vuelve clara, ¿sabes qué desaparece? El miedo. Porque el miedo no sobrevive en la aritmética. ¿Sobreviven las emociones pero en la aritmética? Ah, por eso lo dijeron. Y ahora entiendo quién. No los estoy asustando, amigos. Otros asustan. Y ellos realmente cuentan con que ustedes se asusten. Yo les digo lo contrario. El miedo es la materia prima con la que quieren reunirlos para el 28. Así es como nos reunieron a todos para el 20. Una persona preparada no genera miedo. Una persona preparada simplemente avanza paso a paso con calma. Y de una persona así la propaganda no le afecta. Bueno, simplemente le rebota. Y ahora, señores, hablemos de otra plaga. Estoy muy contento de haber inventado esa frase. Y ahora hablemos de otra plaga. Una filtración del Kremlin. En mayo de 2026, algo interesante se filtró de la administración del presidente de Rusia. No eran planes militares ni listas de agentes, era algo quizás más importante. Un proyecto de presentación interna para el pueblo sobre cómo el Kremlin planea explicarles por qué decidieron terminar la guerra. ¿Cómo envolver ese mensaje como una victoria? Es una tarea seria, por cierto, ¿verdad? Buena, por así decirlo. En cualquier instituto de marketing, digamos, deberían dar tareas así como trabajo de curso. Hoy vamos a hablar de este documento, de lo que hay detrás de él, porque bueno, esto claro, es de manual. El documento fue preparado para el equipo de Sergei Kiriyenko. Él es el primer subjefe de la administración presidencial, pero él es responsable de la política interna y la propaganda. Esto fue preparado por el Centro Dossier, me refiero al Centro Dossier.
Emil no preparó el documento, pero habló sobre él. Un centro que se especializa en investigaciones sobre las élites rusas. Ellos publicaron el contenido de este documento. Y en general, salvo que dijeron que esto nos fue entregado por esta persona en particular, hicieron todo, por así decirlo. La tesis principal del documento, muy interesante, se puede formular así. Por fin, continuar la guerra se volvió más peligroso para el Kremlin que terminarla. Señores, aquí debo decir las palabras favoritas de todos los periodistas, analistas, blogueros y de mi esposa. ¿Ves qué te decía yo? Y ella también te lo decía. La guerra, eso sí te lo digo yo, te lo decía. La guerra terminará solo cuando el Kremlin llegue a la conclusión de que continuar la guerra es más peligroso o peor para ellos que terminarla. Por ninguna otra razón. Claro, también habrá que convencer al equipo de Zelensky. Tampoco será fácil. Pero aquí, convencer al equipo de Zelensky de terminar la guerra, me refiero. Pero aquí, Trump tiene muchas más posibilidades de ejercer presión. Al final lo secuestraremos y lo meteremos en la cárcel. Bueno, en algún lugar por ahí, cerca de Maduro. Al menos de esa manera no lo destrozarán en pedazos sus propios compatriotas. O sea, lo haremos para protegerlo de la venganza desenfrenada de sus compatriotas, entre los cuales habrá muchos que lo harán solo para que a ellos mismos no los destrocen. Bien, hablemos de lo que en este documento se llama un peligro para el Kremlin. Enumeremos lo que en él se menciona directamente como amenazas. Movilización general. Eso que Putin ha evitado desde febrero de 2022 como a la peste, entendiendo que eso trasladaría la guerra instantáneamente de la televisión a cada hogar ruso. Eso es lo que pasó con Vietnam aquí en los Estados Unidos de América. Por tontos, anunciaron la movilización y dijeron que iban a reclutar estudiantes, y ahí empezó todo. Segundo, una economía de guerra total con tarjetas de racionamiento, normas y escasez. Esto también viene del pasado soviético, Rusia lo recuerda, y como dicen los abuelos lo recuerdan, o los bisabuelos, ¿verdad? Y a la generación joven le llegó en forma de relatos medio anecdóticos, pero ellos se harán una idea de inmediato. Ahora el aumento de impuestos. Ya ha comenzado. El IVA se elevó del 20 al 22%. El impuesto sobre las ganancias pasó del 20 al 25%. Los ataques en el interior del territorio ruso ya ocurrieron y siguen ocurriendo. Es una realidad. Ucrania ataca las refinerías de petróleo allá en Belgorod. El 26 de mayo atacó la región de Moscú. Y finalmente, la crisis demográfica. Eso de lo que en el Kremlin se habla en voz baja. Lo que posiblemente sea la catástrofe más duradera de la guerra. Conclusión de los documentos. Exagerar, presionar demasiado al pueblo significa una derrota. En otras palabras, los autores reconocen que la guerra tiene un límite. Para Rusia hay un límite. En realidad, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cerca está Rusia de ese límite? ¿Será suficiente para toda la vida de Putin? La verdad es que Putin planea vivir para siempre. Por eso, tal vez no lo ve así. Para entender la decisión, hay que entender la economía. Rusia entró en 2026 con un déficit presupuestario de 4,6 billones de rublos en el primer trimestre. Pero eso, creo yo, es 2 o tal vez hasta 2,3 veces más que el año pasado. La tasa clave es de 14,5 con una inflación de alrededor de 5%. Los ingresos del petróleo y el gas son el único verdadero apoyo del presupuesto. Depende completamente del precio del petróleo y de quién y cómo compra el petróleo ruso. Guerra con Irán, cierre del estrecho de Hormuz. Subieron el precio del crudo Urals hasta $106, digamos, por barril últimamente. Para Rusia esto es, un regalo, una inyección de adrenalina para un moribundo. Es un efecto real, pero, damas y caballeros, a corto plazo, tan pronto como el conflicto en Medio Oriente se estabilice. Y por supuesto Rusia está haciendo todo lo posible para convencer a Irán de no detenerse. Los precios caerán y Rusia volverá a estar donde intentó salir. China está presionando para que Rusia no provoque. Paralelamente, los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa han alcanzado un nivel récord. En abril de 2026 se registraron, 21 ataques a refinerías de petróleo y terminales de exportación. El procesamiento de petróleo cayó al nivel más bajo en 16 años y esto no son solo pérdidas de exportación.
Esto incluso es un déficit interno de combustible. Por cierto, debo decir, cambiando de tema, Estados Unidos todavía no sabe qué va a decidir Trump ahora. Pero hasta ahora no ha tocado nada relacionado con el petróleo en territorio iraní. Ahora, la fuga de gente. Primero, aparte de la demografía, desde el inicio de la guerra, ¿cuántos se han ido de Rusia de 550 a 850.000 personas? Y no han regresado, no son pensionados, son ingenieros, programadores, empresarios. O sea, bueno, la economía, que de por sí ya tenía escasez de mano de obra, está perdiendo justamente a quienes podrían ayudar a recuperarla. Pero los que huyen son los que tienen miedo de que la gente sea reclutada, como dicen que hagan una redada, como en Ucrania, salen a la calle, atrapan a la gente, ¿sí? Pues los rusos se asustaron de lo mismo. Me parece que más de 1 millón de jóvenes se fueron, pero bueno, digamos, vamos a creer en esas cifras que en un pueblo pequeño, por así decirlo, no sé, me salieron de la tierra, digamos, como una evaluación occidental de lo que está pasando. Bueno, y ahora entonces hablemos del empaque. ¿Cómo se puede vender la victoria? El documento de Kiriyenko describe un escenario concreto para terminar la guerra, que el Kremlin considera aceptable. Rusia conserva las partes ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia conserva la mayor parte de Jersón y Zaporilla y se retira de las regiones de Sumy y Kharkov. Creo que esto es por la presión de Trump. Zelensky sigue en el poder. Este es un punto fundamental, porque le permitirá al Kremlin decir, no exigimos su destitución, somos generosos. Y por otro lado, le permitirá a Zelensky respirar aliviado, que no lo crucificarán de inmediato. Se levantan parte de las sanciones estadounidenses, todo eso está escrito ahí. Es decir, no europeas, sino específicamente estadounidenses, lo que ya insinúa el papel de quién, lo adivinaste, Trump en este esquema. O sea, de inmediato surge la idea de que la gente de Trump está participando en el trabajo sobre este escenario. Y no es casualidad que Trump hable sobre la posible pronta finalización de la guerra en Ucrania. Todo esto dentro del país se presentará como adquisiciones territoriales. Bueno, miren, vean cuánta tierra hemos adquirido. Beneficios económicos. Ah, claro, ahí hay de todo. La tierra está en esos pedazos. Victoria civilizatoria. O sea, bueno, primero contra el fascismo, segundo, sobre el intento de Occidente de destruir a Rusia. Ahora, un deshielo controlado después de la guerra y la posibilidad de relajarse un poco. Sí, reducir la presión de movilización, dar a la gente la sensación de normalidad. Es especialmente interesante, claro, esta nota en el documento. Exagerar significa derrota. Lo repito porque quiero que presten especial atención a esto. Es un reconocimiento directo de que el Kremlin tiene un límite. Lo que los autores del documento entienden es que una mayor escalada conlleva riesgos injustificados, que amenazan no a Ucrania, sino al propio poder ruso. Rusia no les importa su propio poder. De eso trata el documento. No trata de Rusia, sino del poder. ¿Se puede afirmar que la guerra terminará exactamente así y en ese momento? No, por supuesto. Los documentos se filtran, los planes cambian, la realidad se ajusta. Pero se puede hacer una pregunta así. Si incluso dentro del Kremlin reconocen que continuar la guerra es más peligroso que terminarla, ¿qué dice eso sobre la situación real? No sobre lo que muestran en la televisión rusa, sobre la realidad. Y la segunda pregunta. Si Trump realmente es parte de este escenario, es decir, las sanciones estadounidenses mencionadas en el documento como prioritarias para ser levantadas, y parece que está escrito que las van a levantar. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de las negociaciones que ahora se están llevando a cabo a puerta cerrada? La historia rara vez se ve como la describen en el momento en que ocurre. Los acuerdos de Minsk, por cierto, son un ejemplo de eso. Sí, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita. La suscripción de pago cuesta desde $4 al mes. El enlace está abajo. Ahí encontrarán fuentes, documentos y detalles que no caben en el formato de video. Y descarguen mi libro gratuito. Cada día después de descargarlo recibirán un video de 10 minutos. Todo es gratis. No son noticias, son herramientas para entender. Y ahora, damas y caballeros, vamos al tema que tiene relación directa con los engaños a la población, a los gobiernos y a la expansión de Rusia hacia las repúblicas de la ex Unión Soviética. ¿Merkel es una heroína o una traidora? En diciembre de 2022, Angela Merkel dio una entrevista al medio alemán Die Zeit.
Ella dijo algo que debería haber provocado un gran escándalo, pero no lo hizo, porque la mayoría de los medios occidentales prefieren no notar este tipo de cosas y no ponerlas en su conocimiento. Y hoy lo vamos a notar, así es, y no solo eso. Hoy vamos a ver a Angela Merkel de cuerpo entero, toda su vida, toda su carrera, y el papel que desempeñó en una de las operaciones geopolíticas más cuidadosamente diseñadas de los últimos 30 años. En Die Zeit ella lo declaró directamente. Señores, esto es pura fantasía, escuchen con atención. Los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 ambos. Ucrania necesitaba esos acuerdos para ganar tiempo y prepararse para la guerra con Rusia. No para la paz. ¿Para prepararse? Pregunta. ¿Se pusieron a prepararse? No, esos cabrones no se pusieron a prepararse. Un poco después, François Hollande, el presidente de Francia en ese momento, lo confirmó. Sí, así es. Minsk fue una herramienta. Pero mira nada más, ese idiota francés no fue un intento de detener el conflicto, sino un intento de congelarlo hasta que una de las partes estuviera mejor preparada. Bueno, uno podría pensar. ¿Y si él apoya a Rusia? Pero en fin, supongamos que él hizo lo mismo que Merkel. Lo hicieron juntos, sí. Por cierto, Poroshenko, ¿sí? El presidente de Ucrania que firmó el acuerdo. Sí, dice él, nosotros también lo entendimos. Pero ¿eso qué? Es decir, los ucranianos entendían que no se trataba de un acuerdo, sino de la paz, sobre una tregua, durante la cual debían empezar a armarse. Si empezaron a armarse o no, esa es otra cuestión. Pero antes de que nos detengamos en lo que exactamente se reconoció, déjenme contarles quién es, en realidad, Angela. ¿Por qué? ¿Por qué sin esta biografía toda la historia de Minsk queda en el aire y con ella, con la biografía, todo encaja en su lugar? ¿Quién es ella? Angela Dorothea Kastner. Se hizo conocida con el apellido Merkel por su breve primer matrimonio, que terminó hace mucho tiempo, pero el apellido, como dicen, se le quedó pegado. Nació en 1954 en Hamburgo, en Alemania Occidental. Unos años después de su nacimiento, aunque nació en Alemania Occidental, su padre, el pastor luterano Horst Kastner, reunió a la familia y se mudó a la RDA. Señores, ¿no les parece esto, bueno, completamente fuera de lugar, verdad? Alemania Oriental, a un país comunista, se fue un pastor luterano con toda su familia, para toda la vida. Recuerden, en 1954 la gente huía de la RDA hacia Occidente por miles. Merkel fue en la dirección contraria. Esa ya es la primera rareza que cualquier agente de contrainteligencia de los años 50 debía notar. Y como mínimo empezar a investigarlo. Esto fue incluso antes de que Merkel llegara a ser jefe. La familia se instaló en Templin, creo que así se llamaba el pueblito, un pueblo pequeño, vida tranquila. El padre trabaja como pastor en un país donde la religión, por decirlo suavemente, no es bienvenida. Bueno, alguien tiene que trabajar con los creyentes, pero bajo la supervisión adecuada. En la RDA no encontraron a nadie. Tuvieron que traerlo de la RFA, ¿verdad? La hija de Angela está creciendo como una niña muy inteligente, pero la propaganda no le afecta en absoluto. Termina la escuela con honores. Gana la Olimpiada de Lengua Rusa. ¡Guau! Y como premio viaja a Moscú por primera vez, pero señores, no será la última vez. Luego Leipzig, Facultad de Física, miembro de la Unión de la Juventud Libre Alemana, FDJ. Esto, amigos, es el equivalente de Alemania Oriental al Komsomol, es decir, esa misma organización por la que en la URSS pasaba cualquiera que quisiera hacer carrera, y en la RDA era lo mismo. Sin ser miembro de esta FDJ no había carrera, ni título con buena colocación laboral, ni viajes al extranjero. Después de Leipzig, una carrera científica en la Academia de Ciencias. RDA, Instituto Central de Química Física en Berlín. Merkel ocupa ahí cargos que luego, después de la reunificación de Alemania, ella va a intentar, por decirlo suavemente, no mencionar. Según documentos oficiales y el testimonio de sus colegas, ella fue secretaria de Agitación y Propaganda, es decir, del Comité del Komsomol, como se llamaba ahí, en el Comité del Komsomol de la universidad, en el instituto, o como se llame. Lo mismo que Vladimir Putin hacía en la Universidad Estatal de Leningrado, después de regresar de Berlín.
Ella misma, muchos años después, afirmaba que su puesto era de secretaria de Cultura. Bueno, claro, para ellos eso era cultura. La propaganda era la cultura. Y la propaganda, ella nunca se dedicó a eso. Bueno, los documentos dicen una cosa, los rumores dicen otra, y ustedes decidan a quién creer. En realidad, este puesto implica delatar. Bueno, no delatar uno mismo, sino organizar la delación dentro de la organización en la que la persona trabaja. Recolección de información, su transmisión al Comité de Seguridad del Estado en Rusia y a la organización correspondiente en Alemania. Todos los que saben, saben. Y la gente, como siempre, abre bien los oídos y cree todo lo que le dicen, cuando se lo repiten muchas veces y de manera convincente, y al mismo tiempo, claro, los viajes constantes. ¿A dónde? A Moscú, y a veces a Leningrado, a campamentos de pioneros, a intercambios estudiantiles, a conferencias científicas. Y lo más importante, la amistad entre los pueblos. Ella iba a confraternizar con el pueblo. Con el pueblo, en el Comité de Seguridad del Estado. Es solo una forma de decirlo. Eso no está en los documentos. Merkel misma, en entrevistas recientes, hablaba de su juventud con cariño por el idioma ruso, por Tolstoy, por Dostoyevsky, por la gente rusa. Eso es maravilloso, yo también lloré. Y todo eso es completamente normal para una persona que creció en la órbita de la Unión Soviética. Bueno, es comprensible, sí, por así decirlo, la metrópoli, sí. Sí eran bastantes, la verdad, los viajes, y la dejaban ir allá con mucha facilidad. Es una aclaración importante. No quiero que escuchen algo que yo no dije. No existen documentos que prueben que Merkel fue agente de la KGB, tal vez existan, pero nosotros no los tenemos, y lo más probable, como se dice, nunca aparecerán. Porque los archivos de la Stasi se quemaron en 1989, por muchas razones, tal vez entre ellas también por esta, quién sabe. Y los archivos de la KGB están cerrados. Solo una vez Yeltsin quiso abrirlos con la ayuda de ese mismo Vladimir Vygotsky. Hablé con Vygotsky sobre eso. ¿Qué Vygotsky? Hablé con Vygotsky. Así es, pero siguen cerrados hasta ahora. Pero déjenme hacerles una pregunta. Si una persona vive 35 años, sí, 35 años, amigos, toda una vida adulta, vive en un país que es el hermano menor de la URSS, estudia en sus escuelas, es miembro de su Komsomol, hace carrera científica en su academia, carrera científica. Domina su idioma principal, el ruso, viaja decenas de veces a su capital para diferentes cursos e intercambios. Ocupa un puesto relacionado con la propaganda, con la delación, con la presión sobre estudiantes y profesores, para mantenerlos dentro de los estrictos límites del amor al gran partido comunista. Eso aplica a todo, amigos. Entonces, si deciden descartar la gran probabilidad de comunicación con la Stasi de Alemania Oriental y el Comité de Seguridad del Estado que está detrás de ella, eso no sería análisis, eso se llamaría ingenuidad. Todos los que venían de la RDA, amigos, pasaban por los cursos. En la URSS, en la línea científica del Komsomol, no todos los que pasaban esos cursos se convertían en empleados oficiales de la KGB, eso es verdad. Pero a cada uno que los pasaba lo trabajaban y de cada uno que los pasaba les hacían firmar un compromiso. Y sobre cada uno que los pasaba quedaba algo con que presionarlo. Bueno, por si acaso, no afirmo que Merkel fuera agente, afirmo que la tenían agarrada. Eso, como dicen los abogados estadounidenses, es una diferencia de matices, sin una diferencia sustancial. La canciller de Europa. El muro cae en 1989. Merkel tiene 35 años y aquí es donde la velocidad es asombrosa. 18 meses después, diputada del Bundestag por la CDU, o sea, la CDU en ruso, sí, probablemente la CDU. Un año después, ministra en el gobierno de Helmut Kohl, para el año 2000 líder del partido y para el 2005 canciller de Alemania. 16 años en ese cargo, la marca Mutti. La madre de la nación, confiable, pragmática, aburrida, sin pasiones, sin dramas. Simplemente una persona que toma silenciosamente las decisiones correctas. Y nunca sabremos cómo y en qué le ayudó la Stasi, cómo le ayudaron la Stasi y la KGB. Detrás de la marca hay otra persona. Habla ruso con fluidez, conoce a Putin desde la época en que él servía en Dresde. ¿Y qué era? Era espía. Como espía y representante de la KGB. Ella lo recuerda, cómo funciona el aparato soviético desde adentro, y como veremos ahora, sigue funcionando, en una lógica que le resultaba muy cómoda a Putin.
Y para Putin, es decir, para los dueños, un episodio conocido. Año 2007, Sochi. Putin recibe a Merkel en su residencia y trae a su perro a la reunión. Grande, negro, un labrador. Sabiendo. Porque la KGB es la KGB, en la KGB todavía se lee en el expediente que Merkel le tiene miedo a los perros desde la infancia, después de una mordida. Las cámaras lo están grabando. Merkel está sentada y sonríe, porque no hay otra opción. Y Putin también sonríe, con su amable, encantadora y dulce sonrisa putinesca. Como si fuera diplomacia, amigos, pero no lo es. Es una escena sacada de un manual de presión psicológica. Ambas partes entienden perfectamente que están en ese manual y lo que están haciendo. Cómo Merkel entregó Europa. Y ahora viene lo más importante, incluso más importante incluso que Minsk. Cuando Merkel llega al poder, en 2005 Alemania importa alrededor del 35% de su gas desde Rusia. La dependencia es peligrosa pero aún controlable. Para el momento de su salida en el 2021 es más del 55%. Junto con Alemania, prácticamente toda Europa occidental se vuelve dependiente de lo mismo. Italia, Austria, Hungría, Países Bajos. ¿Cómo lo logró? Dos decisiones. La primera, Nord Stream, un gasoducto por el fondo del Báltico, evitando Polonia y Ucrania. Porque el transporte a través de estos países les daba influencia y les generaba ingresos por tránsito. Y eso no era lo que quería Moscú. Nord Stream 1 se pone en marcha en 2011 y Nord Stream 2 Merkel lo impulsa hasta el final. A pesar de las objeciones de Polonia, los países bálticos, Europa del Este y Estados Unidos, a pesar de las sanciones estadounidenses y alemanas contra su propio proyecto, Merkel se mantiene firme y lo lleva adelante. Lo segundo es el rechazo a la energía nuclear. Después de Fukushima, eso fue en 2011, Merkel toma la decisión de cerrar todas las plantas nucleares alemanas en una sola noche. Alemania pierde cerca de una cuarta parte de su generación de energía. ¿Con qué la van a reemplazar? Oh, claro, con gas ruso. Lo que el Comintern no pudo lograr en 70 años, someter políticamente a Europa Occidental a los intereses soviéticos, Angela Merkel lo logró en 16 años, a través del gasoducto, y toda Europa, que proclamaba en voz alta sus valores atlánticos, la libertad, los derechos humanos, sobre Putin, el dictador. En ese mismo momento calentaba sus casas, abastecía sus fábricas, calentaba sus oficinas con gas ruso y lo sabía. Y sin él, tendrían que quedarse de pie y pasar frío, y su propio pueblo los sacaría de sus cómodos asientos al diablo. Amigos, eso es esclavitud, así, en su forma más pura, no como en los libros de texto que dicen, miren cómo eran los esclavos en Roma o en las plantaciones de América. Sí, es más sutil, sin cadenas, pero sigue siendo esclavitud. Y los líderes de Europa, que hacían muchas declaraciones ruidosas sobre cómo no apoyaban a Rusia, en realidad no solo dependían de ella, sino que en cierto sentido muy profundo también estaban subordinados a Europa y le financiaban la guerra y todas sus demás acciones agresivas. El juego de Josif Vissarionovich. Les prometí paralelismos históricos. Por favor, aquí los tengo. 1929, 1932. Stalin dirige la Comintern, que es una organización internacional de partidos comunistas, y le da al Partido Comunista de Alemania, que en el Reichstag, o sea, en el Parlamento, sí, tenía una fracción, una base de masas ideal, una orden. La orden se llama clase contra clase. Así es. Traducción. Socialdemócratas significa que son tipos malos. Se les llama socialfascistas y no hacemos alianzas con ellos. No nos unimos a ellos, los atacamos. Al igual que con los nazis o incluso más fuerte, y ya conocen el resultado. Los comunistas y los socialdemócratas juntos en las elecciones de 1932 tenían más votos que Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Si se hubieran unido, Hitler nunca habría llegado a ser canciller, Alemania nunca habría empezado a conquistar todo a su alrededor y no habría habido Segunda Guerra Mundial. Pero Joseph Stalin les prohibió unirse. Y
en consecuencia, Hitler llegó al poder en enero de 1933. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Joseph Stalin necesitaba esto? Muy sencillo. Una Alemania socialdemócrata fuerte es un competidor. La Alemania de Hitler es un enemigo potencial de todo el mundo y un ariete. Stalin necesitaba destruir el orden de Versalles. ¿Saben qué es eso? Son acuerdos firmados después de la Primera Guerra Mundial. Debilitar a Inglaterra y Francia, rediseñar Europa. ¿Y para qué? Para eso. Él solo no podía hacer eso, pero Hitler sí pudo, al empezar. Luego viene el pacto Molotov-Ribbentrop, agosto de 1939, protocolo secreto. Europa del Este se divide entre Stalin y Hitler. Polonia se divide por la mitad. Los países bálticos para Stalin, Besarabia para Stalin y Finlandia para Stalin. Todo lo que no lograron tomar en 1917 ahora regresa. Stalin aparenta perder la guerra en Finlandia, sobre que después Hitler y Mannerheim decían que Stalin engañó a todos. Si hubiéramos sabido que él era más fuerte de lo que mostró en Finlandia, todo habría sido diferente. Hitler comienza la guerra en Occidente y Stalin en ese momento finge debilidad, le miente a los aliados, asegura que es pacífico y recibe por medio de la ley de préstamo y arriendo todo lo que necesita: camiones, aviones, carne enlatada, acero. Y luego, cuando Hitler se agota en Rusia, Stalin entra en Berlín y en Yalta obtiene la mitad de Europa bajo su protectorado. Recuerden este patrón: un agente interno en el corazón del enemigo, una operación diplomática. Por agentes internos, claro, me refiero a eso, probablemente, por supuesto. Una operación diplomática que parece paz, pero en realidad es una preparación. Debilidad fingida. Y al final, la expansión del imperio, por décadas. Ahora, de 2014 a 2022, no estoy diciendo que Putin y Merkel hayan llegado a un acuerdo, que hayan hablado de todo y jugado exactamente la misma partida. Eso sería simplificarlo. La partida cambió. Otro siglo, otras tecnologías, otra Rusia. Pero supongamos que Moscú les dictaba a su gente y a quienes tenía atrapados en varias capitales europeas una tarea sencilla: preparar a Europa para la guerra, en la que Rusia pueda recuperar todo lo que no entró en la OTAN. Esto no es una teoría de conspiración loca, es un análisis basado en fundamentos y en el reconocimiento de patrones. Ucrania es la primera. Los países bálticos son los siguientes, si se puede, si logran encender algo dentro del país, y luego, digamos, un nuevo gobierno pide ayuda a Rusia y cosas por el estilo. Y después, ¿hasta dónde les alcanzarán las fuerzas? ¿Hasta que alguien detenga a la OTAN? Ese es el único límite real. Putin tenía miedo de que Estados Unidos interviniera, de que la alianza empezara a actuar. Por eso la guerra arde exactamente en la línea donde alguna vez estuvo la frontera de la URSS. Ni un paso más allá. Todo lo que está dentro es para ser reconquistado, como los chinos. Ellos solo quieren todas sus tierras chinas que alguna vez les pertenecieron. Pero los chinos no irán más allá, pero Rusia, los rusos sí pueden, sin problema. Minsk, el Nord Stream y 16 años de una socia confiable. Y la entrevista de Die Zeit, en la que, desde mi punto de vista, se le escapó algo. Simplemente quiso decir una cosa y dijo otra. Todo esto se convierte en parte de un mismo panorama. No se ve cada puntada, pero el patrón es reconocible. Eso es. Ahora volvamos a diciembre de 2022, a la entrevista entonces de Die Zeit. Disculpa, siempre tengo problemas con palabras extranjeras, nombres y denominaciones. Alemania y Francia son los garantes de los acuerdos de Minsk. Países que públicamente actuaron como mediadores, fueron mediadores en el proceso de paz. Países que convencieron a todo el mundo y a Rusia de que se trataba de negociaciones honestas. Estos mismos países, según las palabras de sus propios líderes, usaron las negociaciones como una tapadera. ¿Se puede afirmar que Rusia inició la guerra en 2022 precisamente por esto? No, eso sería simplificar demasiado. La guerra tiene muchas causas. Y la agresión sigue siendo agresión independientemente del contexto. Ninguna provocación justifica lo que Rusia hizo con las ciudades ucranianas. La historia no suele repetirse exactamente, pero sí tiene sus rimas. Y cuando ves esa misma rima después de 80 años, no es una coincidencia, es un patrón deliberado.
Una alemana del este que habla ruso, 35 años en la órbita de Mongolia, 16 años al frente de Europa. Y al final, Europa termina dependiendo del gasoducto ruso y ayuda a montar una obra en la que Rusia casi recupera lo que considera suyo. Y Estados Unidos también prometió, claro, no haremos nada, no vamos a intervenir. Si lo tomas rápido, dijo Biden, muy rápido y sin muchas pérdidas, entonces no vamos a hacer nada en absoluto, ¿verdad? Cada paso de esta historia está documentado. No todas las decisiones de Merkel fueron necesariamente dictadas desde Moscú. No afirmo eso y nunca lo he afirmado. Afirmo otra cosa. ¿Qué pasa cuando miras este panorama desde lejos, la biografía, el Komsomol de la RDA, el idioma ruso, el Nord Stream, Minsk, la entrevista? Esto y lo comparas con lo que Stalin hacía en los años 30, es tan reconocible que solo se puede negar intencionalmente. Y muchos lo niegan intencionalmente, por cierto, porque de lo contrario tendrían que admitir que 16 años de la historia europea no transcurrieron en el lugar que decía el letrero en la puerta. Angela Merkel probablemente nunca comparecerá ni ante un tribunal ni ante una comisión seria. Sus memorias se venderán, sus retratos estarán colgados y los historiadores discutirán. Algunos con cautela, la mayoría de manera cobarde y más madura, pero nosotros contigo. Los que aprenden a mirar el patrón y no la placa, ya hemos pasado por todo esto. Y como suele pasar en la historia, todo esto tiene un nombre corto. Solo una palabra. Lo dije al principio en el título y ahora, después de todo lo que hemos pasado juntos, digámoslo para nosotros mismos una vez más. 3 historias, una imagen. 3 historias que hoy recorrimos juntos, solo parecen diferentes. Y el ébola, con el que nos asustan para repetir la operación del año 2020, una filtración del Kremlin que reconoce que la guerra se ha estancado. Merkel, el rostro de la confiabilidad europea, que en realidad resulta ser el rostro de una época completamente diferente y de una visión de la vida totalmente distinta. En realidad es una sola historia, la historia de cómo los estados, todos, en todas partes, siempre viven con la misma moneda. Esa moneda no es el dinero, ni las armas, ni siquiera el poder en el sentido habitual. La moneda se llama su consentimiento, su incapacidad para ver el patrón, su disposición a tener miedo. Les dijeron que tuvieran miedo y que se calmaran cuando le dijeron que se calmara. Bueno, aquí hay una buena noticia, amigos, la mejor que puedo darles hoy. Esta moneda se está devaluando rápidamente. Miren, ¿qué tienen en común las 3 historias de hoy? Las 3 son filtraciones, las 3 son confesiones, las 3 son cosas que el Estado preferiría mantener en una habitación oscura, pero salen a la luz. ¿Cómo sale a la luz? Y nos asustan con el ébola, pero ya vimos el COVID y ya no caemos en eso. Suficiente gente vio el escenario de 2020 y recuerda cómo terminó, con vacunas, urnas para boletas y laptops bloqueadas. El mismo escenario por segunda vez, bueno, funcionará, pero peor. Su atención, esto ya es la mitad de la introducción. El Kremlin está escribiendo su propio protocolo de retirada con sus propias manos, no porque se haya vuelto más amable, sino porque se ha topado con un obstáculo. La guerra, que durante 5 años pintaron como una operación especial de 3 días, los obligó a aumentar el IVA, subir el impuesto sobre las ganancias, agotar las reservas y perder gente. Y en abril de 1926, su propio documento analítico dice, chicos, excederse significa derrota, deténganse. Esto, amigos, es una bandera blanca escrita en letra pequeña, pero muy blanca. Y Merkel, la más confiable, Mutjen, socia de Occidente durante 30 años, admitió públicamente en Die Zeit que firmaba acuerdos solo para ganar tiempo. No para que hubiera paz, sino para ganar tiempo. Su marca, la pragmática mamá de Europa, ahora tiene esa misma grieta, a través de la cual si miras de cerca se puede ver todo el mecanismo, y esa grieta ya no se puede cerrar. Amigos, en una de las primeras transmisiones dije una frase que después me escribieron y que algunos recordaron. Estoy listo para repetirla hoy.
Los imperios no mueren el día que caen sus muros, mueren el día que dejan de ser temidos. Así que en las tres historias de hoy vimos precisamente la llegada de ese día, no su final todavía. El amanecer, Rusia ya no da miedo. Ella lo demostró. Atacaron a Ucrania y no pueden con ella después de 4 años. Ella misma se escribe los protocolos de retirada. El Estado profundo, bueno, eso es Estados Unidos, que en 2020 pudo cerrar Twitter con una sola frase y en 2026 está en juicio y pierde. Merkel, que durante 16 años fue intocable, ahora ella misma está escribiendo su caso penal, palabra por palabra, entrevista tras entrevista. No caerán mañana, ni siquiera caerán el próximo año. Ellos van a resistirse, a maniobrar, a inventar nuevas ébolas, nuevas emergencias, pero ya no gobiernan de la misma manera. Y lo más importante, en todas partes, como gobernaban antes. Y esto es lo que les pido que hagan. Hoy, mañana, dentro de una semana y dentro de un año, sigan mirando el patrón, no el letrero en la puerta que otros escriben por ustedes para que no presten atención al patrón, al verdadero patrón. El que ve el patrón es libre, el que lee el letrero es un esclavo. Esa libertad se transmite como el fuego de una vela a otra, sin gastarse, solo aumentando. Este canal es para todos. Un episodio al día, noticias más análisis, la mañana con una taza de café, té o para algunos con una copa de champán. Ni siquiera voy a recordar los poemas al respecto. Y para aquellos de ustedes, a quienes ya no les basta con solo enterarse de las noticias, sino que quieren entender por qué sucede todo y cómo está conectado, hay un segundo canal, se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Ahí hay 2 episodios por semana, no son noticias, es un análisis profundo. Conectamos los eventos más importantes con relaciones de causa y efecto profundas. Llámalo filosofía, llámalo psicología de los pueblos, o llámalo como quieras, la esencia es la misma. Si eres una persona pensante, si te interesa aprender cosas nuevas, si te interesa ver la conexión entre las cosas, entonces entra. Ahora mismo ve, creo que uno de nuestros videos aparecerá al final en la pantalla, habrá un enlace ahí, míralo. Y si te gusta, suscríbete también al segundo canal, suscríbete y activa la campanita. Comparte este episodio con una sola persona, solo una. No necesitas más. Bueno, sí se necesita, pero al menos con una. Con alguien que hoy solo ve el letrero y no ve el patrón. Damas y caballeros, hasta la próxima.